La voz de los muertos vuelve cuando la casa está en silencio. Vuelve a las 3 de la mañana, en ese hueco que parece hecho a propósito para que algo o alguien pueda decir lo que no se dijo de día. La nuestra empieza así, con una hora clavada en la noche y un susurro que atraviesa el pecho. La madrugada como umbral, la voz como evidencia y misterio. En un pueblo pequeño, con farolas que titilan y perros que ya no ladran a esa hora, Jorge recuerda el velorio de su tío. Era una noche larga, fría por dentro y por fuera. La sala de la funeraria olía a flores y a café frío. Las sillas apiladas, la radio apagada y la gente con los ojos hinchados de tanto mirar. Jorge no era creyente de oficio, pero había aprendido a rezar por costumbre, por respeto, por la necesidad de decir algo cuando no hay palabras para la pérdida. Todos aguardaban el amanecer para llevar el cajón al cementerio. Las conversaciones eran fragmentos que flotaban, recuerdos, quejas sobre el viento, la radio de fondo que se apagaba y encendía. Eran las 3 en punto cuando algo rompió ese ruido tenue. No fue un golpe ni un llanto de los presentes, fue una voz, una sola voz que salió de un sitio sin cuerpo. Jorge la encara todavía como si pudiera señalar el lugar exacto. «No me quiero morir», dijo. No fue un murmullo ni una idea, fue la frase y la emoción adherida, un grito ahogado que parecía provenir del corredor donde estaban las cámaras de preparación o del silencio mismo. La reacción fue instantánea. La familia que guardaba el turno se juntó, como si la frase fuera un imán. Alguien encendió una vela. La bisabuela cruzó las manos y, sin mirar a nadie, empezó a rezar en voz alta. La respiración de Jorge se aceleró. Sus ojos buscaron a su madre, que tenía las manos temblorosas. Otro familiar se levantó con el rosario que siempre llevaba en el bolsillo y lo apretó como si fuera una cuerda salvadora. Nadie pensó en irse, nadie quiso comprobar si era una broma. En ese pueblo las palabras antiguas pesan, y cuando una voz dice algo así, lo primero es cubrirse con las que se sabe que funcionan: plegarias, cruces, presencia. No busques en esta narración una explicación médica o un diagnóstico. Jorge y los suyos no tuvieron tiempo para eso. Lo que vivieron fue una interrupción del orden. Algo habló desde el borde de la noche y les pidió, con la urgencia de lo que se resiste, que no lo soltaran. Algunos dijeron después que podría haber sido un altavoz, un eco, la imaginación colectiva. Otros no se atrevieron a pronunciar teoría alguna y prefirieron la frase como un hecho bruto, sin adjetivos. Al final, la madrugada se despejó igual que un telón que cae. La puerta del fondo que da al pasillo quedó cerrada y el amanecer llegó con las manos frías y el cuerpo cansado. Si esto te está llegando desde YouTube y te interesa seguir escuchando relatos como este, suscríbete y deja en los comentarios «Escucho relatos de la noche» para participar en el sorteo del pack. Es una forma sencilla de contarnos que estás ahí y que la noche también te interesa. La segunda historia viene de una sierra donde el mundo parece hecho de polvo y de murmullos. Segundo, lo llaman así porque en su familia siempre hubo apodos, salió una tarde con 2 amigos a cazar. No era la primera vez que iba al monte, pero aquella noche había algo en el aire que tensaba los sentidos. La humedad pegajosa, el ulular distante de una lechuza y los pasos que se perdían como si la tierra quisiera guardarlos. Antes de salir, la tía de Segundo hizo una broma seria. «Llevad la cruz, no está de más», dijo con ese tipo de voz que mezcla superstición y cariño. Los chicos rieron, le dieron poca importancia y siguieron. Aprendieron a leer la oscuridad por señales, la caída de una rama, el parpadeo de las estrellas, el rumor del agua en las bajadas. Avanzaron sin prisa, con linternas que cortaban la negrura en flechas cortas. En un claro, donde el monte abre una especie de garganta hacia la noche, escucharon un sollozo. No era un animal, era la respiración de alguien que no conseguía acomodar su pena.
Al principio pensaron en un niño perdido, pero cuando la linterna se posó sobre la figura, les golpeó la extrañeza. Era un niño, sin duda, pálido como si la luna lo hubiera tocado demasiado, con la ropa hecha jirones de polvo y unas marcas en el labio que parecían recientes. El niño lloraba con voz aguda y repetitiva, como si el llanto fuera una acción automática. Miró a los hombres con ojos demasiado viejos para su cara. Segundo, que era el más callado, sintió que se le encogía algo en la garganta. «¿Mamá?», preguntó la voz del niño, pero no logró señalar ninguna casa. Los tres intercambiaron miradas. La lógica pedía acercarse, ayudar, ofrecer agua, llevar al pequeño al pueblo. Pero el monte tiene códigos que la ciudad desconoce. Hay que preguntar a la criatura, ver si su respuesta no es un eco tramposo. Uno de los amigos, apodado el Chino, tuvo la idea de recitar el Padre Nuestro en voz baja para no asustarlo. Fue un gesto que funcionó como espejo. La oración pareció calmar la escena, pero también encendió la inquietud. Según cuentan, entonces el niño dejó de llorar, y con un movimiento lento se desvaneció. No fue una carrera, no fue un tropiezo, se disipó en la bruma como si la noche misma lo hubiera absorbido. Lo más perturbador llegó después. Mientras los tres se quedaban inmóviles, sintiendo el aire como una lengua fría, uno vio una figura alta a cierta distancia, la sombra de alguien que miraba desde la penumbra, erguida como una rama humana. Segundo juraría hoy que la figura parecía proteger al niño y al mismo tiempo no perderlo de vista. No había rasgos claros, solo una silueta que por el contorno parecía vestir algo que remachaba la forma con un aire de vieja costumbre. Ante el temor, el Chino soltó el rosario que llevaba y lo dejó caer al suelo. Los sonidos de cuentas golpeando la tierra resonaron como un metrónomo imperfecto. A la mañana siguiente, al volver al claro, no encontraron huellas que explicaran la presencia de nadie, solo un rastro de pisadas pequeñas que se perdían en la maleza y nada más. Los hombres regresaron con preguntas en la boca. La tía les dijo, con esa mezcla de exasperación y resignación que tienen las voces que conocen los mitos de su propia sangre, «No os metáis donde no os llaman, hay cosas que no entienden de hombres». En la plaza, los ancianos cruzaron miradas significativas. Recuerdos de otros chicos que habían visto, en tiempos de antes, a criaturas que lloraban como humanos, pero que no pertenecían a ningún hogar. Algunos propusieron que fuera una aparición vieja, un alma pequeña que busca consuelo. Otros murmuran que el monte guarda cosas que el pueblo fue dejando atrás, la pena de una madre, la sombra de una tragedia, y que a veces esas cosas toman la forma de lo que mejor captan los vivos, un niño que pregunta por su madre. La experiencia dejó una huella que no se explica fácil. No hubo daño físico, pero hubo una alteración del tiempo. Segundo dice que, desde esa noche, cada vez que pasa por el borde del monte, siente que algo lo observa con una paciencia antigua. No es miedo simple, es la sensación de que se ha cruzado la frontera y que la frontera ahora recuerda su nombre. En los días posteriores, el pueblo organizó vigilias más largas y la gente empezó a llevar una pequeña cruz en la solapa. Otros, por su cuenta, dejaron paquetes de comida en la entrada del monte como una ofrenda silenciosa. La tradición hizo su trabajo, contener el miedo con rituales que, por muy supersticiosos que parezcan, calman la cotidianeidad. Andrea escribió para contarnos su noche en la que la sombra visitó su habitación. Era tras un velorio familiar, uno de esos en que la casa se queda con olor a incienso y a todas las conversaciones no terminadas. Había dormido con el rosario en la mesilla, esa costumbre que muchos mantienen sin pensar en por qué la empezaron. Andrea se despertó a las 3:15, y no fue un despertar gradual, fue como si alguien hubiera pasado la mano por la habitación apagando el sueño. Abrió los ojos y la vio, una sombra parada junto a su cama, con un contorno que parecía sostener un sombrero de ala ancha. No distinguía rasgos, distinguía en cambio la presencia de algo que no pertenecía a su mundo y que, aún así, conocía su nombre. Lo peor no fue la visión, lo peor fue la parálisis.
Andrea intentó mover un brazo y no pudo. La respiración se hizo pequeña, encajada. En su memoria la sensación es clara, impotencia y el sonido de su propio latido. La sombra dijo su nombre en un susurro que ella sintió más que oyó. Andrea pareció estirar la palabra. Hubo una sensación de cercanía, de un aliento que no era de los vivos. Andrea, con la voz casi quebrada cuando me lo contó, admitió que 1000 pensamientos pasaron por su cabeza en ese segundo. Recuerdos de la abuela, súplicas aprendidas, la posibilidad de que fuera parálisis del sueño. Repetía para sí la oración que su madre le había enseñado, y de alguna forma eso la salvó. Su madre, que dormía en la habitación de al lado, escuchó el leve ruido y entró sin prender la luz. Al ver el estado de su hija, comenzó a rezar en voz alta. La sombra se retiró como si la palabra rezada fuera una cortina tirada a la cara del intruso. Andrea no volvió a dormir tranquila por mucho tiempo. Cada noche, a las 3:15, aunque solo fuera por costumbre, encendía una vela y esperaba a que la madrugada le devolviera la normalidad. Lo que une estas 3 historias es la sensación de interlocución. Alguien o algo que emplea la voz, la mirada o el silencio para reclamar atención. En la funeraria, la voz salió sin cuerpo. En el monte, el llanto de un niño y la figura vigilante. En la habitación de Andrea, la sombra que pronuncia el nombre y la parálisis que paraliza más que el cuerpo, el alma. Hay una línea que atraviesa las narraciones, la hora, el rito, la respuesta de la comunidad. La gente que vive cerca del límite entre la vida y lo que se sospecha que queda después no se regodea en el miedo. Responde con lo que sabe, rezos, cruces, velas, compañía. Y sin embargo, la inquietud crece cuando se mira alrededor del pueblo, porque las voces no siempre provienen de los lugares esperados. A veces vienen desde la periferia de lo cotidiano, desde las leyendas que se cuentan en la puerta del bar. Es ahí donde el miedo se vuelve colectivo y a la vez inexplicable. En la casa de Javier, donde el tiempo parece transcurrir más lento que en otras, se cuenta otra historia que deja a la noche sin consuelo. Javier y Baldo son de los que no creen en cuentos fáciles, pero la costumbre los hizo testigos de algo que ni ellos supieron clasificar. Don Octavio era vecino suyo, un hombre de costumbres inamovibles. Caminaba por el camino del Panteón a ciertas horas con una botella mal tapada, saludaba a todos y volvía a su puerta. No era un santo, pero tampoco hacía daño. Era parte del paisaje, como la campana de la iglesia y el olmo torcido de la plaza. Un día, don Octavio no volvió. La desaparición se sintió como un hueco en la rutina. La familia llamó, los vecinos buscaron, se revisaron caminos, corrales y barrancos. Nada. En su lugar quedaron preguntas. ¿Se fue con alguien? ¿Se cayó? ¿Cómo puede desaparecer un viejo que siempre deja las huellas marcadas en el camino? Esas preguntas prendieron las antiguas historias que la bisabuela guardaba junto a su tejido. La leyenda del ave con pico rojo, el relato de una criatura que aparece en las noches de niebla y que se alimenta de lo que encuentra de la manera más desconcertante. Javier y Baldo salieron una madrugada a patrullar el borde del panteón, no con la esperanza de encontrar a Octavio, ya no lo esperaban así, sino para hacer algo con la impotencia. A medianoche, con el cielo goteando estrellas, oyeron un sonido como de aleteo. Al principio pensaron en búhos, pero el ruido venía en oleadas y tenía un ritmo que no pertenece a las aves locales. Baldo señaló hacia un seto. Una figura se alzó, algo que era ave y era humano a la vez. Dicen que se quedó paralizado, que la criatura desplegó unas alas que brillaron en la luz de la linterna, y por un segundo todo el pueblo desapareció de su mente. Javier tuvo la sensación de que la criatura no buscaba matar, sino más bien recuperar algo que se le había perdido. Un hombre quizá, un nombre o un ritual. Lo que más les heló la sangre fue un susurro que cayó sobre ellos como una lengua seca. «Chomacos, dejen de andar de chismosos, a ese viejo ya le tocaba». No fue una voz humana, no tenía la vibración que esperan los vivos, era una concatenación de sonidos que imitaban una lengua conocida y sin embargo permanecía distinta. La frase quedó clavada en la memoria de los dos como una sentencia. La criatura se empequeñeció o cambió de forma y desapareció entre las sombras.
Al día siguiente, el pueblo encontró la puerta de la casa de don Octavio abierta. Dentro, nada, ni lucha ni huellas, solo la silla donde siempre se sentaba y una taza medio llena. La ausencia se convirtió en misterio y en leyenda. En las semanas que siguieron, la gente empezó a recordar historias antiguas con más detalle. La bisabuela habló de un ave con pico rojo que patrulla los caminos en noches de niebla, pero también dijo algo que sonó a amenaza y a advertencia. Las leyendas no son cuentos para asustar a los niños, son mapas de lo que no tenemos que tocar. Algunos jóvenes, en cambio, repitieron la versión que se contaba en el bar, la que mezcla alcohol y valentía, que el animal puede transformarse, que tiene ojos como faros. Nadie ofreció una explicación que matara la inquietud. La desaparición de don Octavio seguía ahí, abierta. Lo que congrega estas historias es la sensación de que algo reclama presencia humana de maneras diferentes. Una voz que se niega a ser olvidada, un llanto infantil que pide consuelo, una sombra que pronuncia tu nombre mientras el cuerpo se niega a obedecer, un ser mitad ave mitad hombre que deviene en leyenda y remueve el tejido social de un pueblo entero. No son fenómenos anclados a la explicación, son fragmentos que se vuelven relatos compartidos, y en esa repetición la noche toma otra forma, la del lugar donde se reúnen las voces que no lograron descansar. Pero aún hay preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién pertenecen esos lamentos? ¿Piden ayuda? ¿Cobran cuentas? ¿O simplemente regresan porque las cosas que quedaron entre nosotros no pudieron desprenderse? En la casa de la madre de Jorge, en el claro del monte donde Segundo y sus amigos vieron la figura, en la habitación donde Andrea sintió la mano de la sombra, en la plaza donde la memoria de don Octavio falta como un diente, los vivos respondieron con lo que saben. Pero la respuesta nunca alcanza a cerrar el círculo, la noche, al contrario, se abre más. Y en ese abrir, las voces encuentran oyentes. La sensación que viene después de escuchar relatos así no es la de estar más informado, es la de estar más alerta. La noche ya no es solo la hora de dormir, es un registro donde ciertas cosas encuentran su eco. Y cuando la gente empieza a hablar de las mismas horas, las 3 en punto, las 3:15, la coincidencia se vuelve motivo para mirar hacia afuera, hacia los pasillos de las funerarias, hacia los sendas de monte, hacia los extremos de la ciudad donde la leyenda y la vida se tocan. En la memoria colectiva también se esconden pequeñas medidas de protección. Un rosario escondido en el bolsillo, una vela encendida sin que nadie la vea. El rezo de una madre que entra en una habitación y extingue la sombra con la literalidad de su voz. Son gestos humildes, tal vez inútiles ante el misterio, pero imprescindibles para quienes los practican. No pretenden domar la experiencia, pretenden al menos contenerla mientras pasa. Y sin embargo, la noche continúa con esas preguntas latentes. En la siguiente esquina de nuestra historia, hay personas que salieron a buscar respuestas y volvieron con más preguntas. Hay quienes prefieren no salir, y hay una comunidad entera que, por más que no tenga certeza, se siente llamada a vigilar. Porque las voces no siempre piden venganzas o excusas. Muchas veces solo llaman a ser escuchadas. El problema es que, cuando se las escucha, casi nunca vienen con instrucciones claras. Esa es la sensación que se queda cuando apagas la grabadora y sigues caminando por la casa en penumbra. La conciencia de que algo más puede decirte tu nombre cuando menos te lo esperas. El pueblo respira de otra manera desde la desaparición de don Octavio. El monte parece tener una paciencia antigua. Las funerarias ya no son únicamente lugares de despedida, sino estaciones donde a veces la muerte intenta comunicarse. Y en medio de todo eso, las personas hacen lo que pueden. Rezan, vigilan, cuentan historias para que nadie olvide. La noche guarda además otra costumbre. Transforma lo que fue dicho en leyenda. Un rumor sobre un niño que no pertenece a ningún hogar se hace historia cuando se repite frente al fuego. Una frase pronunciada en un pasillo de funeraria se vuelve advertencia cuando un abuelo la repite en voz baja y la coloca como sustento para enseñanzas. Así la comunidad crea capas. Cada relato se vuelve tanto una experiencia íntima como una lección social. Evita el lugar, no te separes a las 3, lleva una cruz, acompaña al último con oración.
Siguen llegando cartas y audios de oyentes que cuentan cosas semejantes. Una voz que llama a través de la ventana, una sombra que se detiene en el umbral, un canto infantil que cae desde las copas de los árboles. No todos son lo que parecen, y no todos son explicables. La riqueza de estos relatos está en su diversidad y en la forma en que cada testigo los integra en su vida cotidiana. Algunos se vuelven prudentes, otros más curiosos, unos más refugiados en la fe, otros temerosos de hablar. En ese paisaje aparece un dato que se repite como un latido: las horas exactas, las 3 y las 3:15. No es casualidad, dicen muchos, es la franja donde el sueño es más frágil y donde la noche no ofrece ya excusas. A esa hora, los sonidos se hacen nítidos y los relojes parecen cómplices. La hora es un personaje más en estas historias. Llama, interrumpe, exige atención. Antes de que la siguiente madrugada trajera consigo otro testimonio, en una casa al borde del pueblo, alguien oyó a lo lejos el aleteo continuo que se convierte en rumor. El sonido viajaba por las paredes y hacía vibrar las ventanas. A medida que el rumor se acercaba, la noche se fue espesando. Y con ese aleteo vino una pregunta que todos se hacen, pero que nadie responde con seguridad. ¿Qué debemos hacer cuando la voz que suena no es de los vivos, pero pide? La pregunta no encontró respuesta esa noche. Encontró, en cambio, acciones. Se abrieron puertas, se encendieron velas, se improvisaron guardias. Cuando la comunidad decide hacer algo, lo hace con la mezcla de ternura y obstinación que solo poseen los pueblos pequeños. Salida colectiva al panteón, una vieja grabadora en el bolsillo, el perro que ladra y luego calla, y el murmullo de gente que camina como quien acompaña a un muerto por última vez. Unos días después de la desaparición de don Octavio, se convocó una vigilia en la plaza. No era solo luto, era un intento de nombrar el hueco. Los hijos miraban al suelo, los vecinos traían linternas y termos con café que nadie bebía. Javier y Baldo se sentaron cerca de la fuente, las manos marcadas por años de trabajo, y contaron lo que habían visto la noche del seto. Las alas, el brillo, la frase que todavía les sonaba como una sentencia ajena. La bisabuela, envuelta en una manta que olía a lana y a paciencia, tejía sin mirar. Y de vez en cuando decía algo al oído de quien se le acercara. Advertencias, refranes, nombres de santos. Ocurrió que a la reunión llegó alguien de fuera con una pequeña grabadora digital que había traído para registrar cantos en una feria. Si vamos a estar despiertos, mejor llevar algo para grabar, propuso. Su voz tenía esa mezcla de escepticismo afable y morbo prudente que acompaña a quienes viajan buscando historias. No todos estuvieron de acuerdo, algunos consideraban que poner micrófonos era profanar, otros pensaban que al menos dejaría constancia. Al final, se puso la grabadora en la mesa de la plaza, entre vasos vacíos y 2 velas consumidas. El aparato quedó ahí como una hoja que espera viento. La noche fue de voces humanas, de conversaciones que pedían explicaciones y de canciones que alguien comenzó a entonar para ahuyentar el frío. A las 3, los relojes se sintieron más presentes que nunca. Hubo un minuto de silencio extendido, la clase de silencio que no invita a la palabra, sino al recuerdo. Y entonces, como si la noche hubiera decidido abrir una grieta, llegó un sonido tan pequeño que alguno podría llamarlo casual. Un murmullo que, al pasar por la grabadora, parecía multiplicarse. No era una sola voz, eran como residuos de voces, palabras sueltas, fragmentos, un lamento apenas formado. Nadie vio nada con claridad, pero muchos lo escucharon, algunos en la distancia, otros más cerca, como si la noche hubiera dispuesto altavoces invisibles. Al día siguiente la grabación circuló de mano en mano. No la transformaron en prueba, la escucharon como se escucha una carta inesperada, con respeto y con la incomodidad de lo inexplicable. En el archivo se oían pasos, risas bajas, una oración cargada de emoción y, hacia el final,
Una frase que dejó los pelos de punta a quienes la reprodujeron en la cocina y en los bares. Un susurro que pronuncia un nombre y que muere en el aire. No todos estaban convencidos de que fuera más que un accidente acústico. Algunos dijeron que las tecnologías multiplican los ecos y que el oído humano es traicionero. Pero hubo quienes, al escuchar, sintieron de nuevo la sensación de tener detrás una mirada paciente, de que algo o alguien reclamaba presencia. Mientras la grabación viajaba, distintos hogares inventaron maneras de protegerse o de acercarse. Había quien colocaba una cruz al pie de la cama, quien dejaba una silla vacía al borde de la puerta, quien juraba que ya no cenaba sin que la radio estuviera encendida. En la ruta del Panteón, donde acostumbraban a andar don Octavio y otros vecinos al caer la tarde, alguien colocó una pequeña ofrenda, unas flores marchitas, una taza limpia, una nota con el nombre del desaparecido. No sirvió para explicar la ausencia, pero sí para sostener la memoria. Hubo también quienes decidieron contrarrestar la intemperie con un gesto casi doméstico, rezos en voz alta y rondas comunitarias. La iglesia se transformó en un cuartel improvisado de palabras, con aquellos que siempre supieron cómo articular plegarias rápidas. El cura del pueblo, al principio reticente a dar declaraciones, terminó abriendo su parpadeo y contando una anécdota que, a pesar de su rostro serio, no se ajustaba del todo a la doctrina. Su hermano, dijo, había escuchado en su juventud una voz que le pedía que regresara a un lugar donde ya no había nada. No sabía si era demonio, recuerdo o la soledad en carne propia. Todo lo que sabía era que la voz le cambió el rumbo durante semanas. Su testimonio, dicho entre dos suspiros, no procuró explicar, solo ofreció compañía a quienes se sentían solos frente al misterio. En esas semanas se multiplicaron las historias cortas, los sobresaltos que no alcanzan a ser relato, el que despertó con la sensación de que una mano le rozó el hombro, la que escuchó un rezo en la casa de enfrente y no había nadie, los niños que apuntaron con el dedo a la oscuridad y dijeron que vieron al pájaro. Los testimonios volvían siempre a los mismos elementos: hora, sonido, presencia. Y la hora, como un personaje obsesivo, reaparecía en relatos y en temores. Las 3:15, la franja donde el mundo parece más permeable. La madre de Andrea, por su parte, se volvió un punto de referencia para quienes buscaban consuelo inmediato. Ella no era curandera ni experta, solo tenía una voz firme y la costumbre de rezar. Fueron varias las noches en que jóvenes asustados cruzaron su umbral y le pidieron que pasara un rato en la habitación de quien había sentido la sombra. La mujer insistía en que la palabra, dijo, es una barrera cuando se pronuncia con intención. No prometía milagros, decía que el rezo cambia la dirección del miedo. No dominas lo que no entiendes, repitió, pero puedes ocupar con algo lo que la noche quiere rellenar. Su casa se llenó de pequeños objetos protectores, medallas, estambres, una vela siempre encendida hasta el amanecer y el rosario antiguo que guardaba desde que era joven. El monte donde Segundo y sus amigos habían visto al niño también empezó a recibir visitantes. Algunos iban en busca de pruebas, otros movidos por la curiosidad, por la comunión con la leyenda. Hubo quien dejó una pequeña figura de barro en el claro como ofrenda, quien dejó un pañuelo colgado en un arbusto, como si esas cosas fueran capaces de sostener un equilibrio. No hay evidencia de que las ofrendas funcionaran, sí hay constancia de que calmaron a quienes las hicieron. La necesidad de hacer algo palpaba en las manos de la gente, nombrar, poner, dejar. La superstición y el consuelo se entrelazaron hasta el punto de ser indistinguibles. Con el tiempo, se habló también de la relación entre el sueño y el estar despierto. Algunos propusieron la palabra parálisis del sueño como explicación para ciertas experiencias, en especial las de Andrea. Era una posibilidad que se ponía sobre la mesa con cuidado, respetando la vivencia que la joven había sentido. Ella misma, cuando narraba, utilizaba la idea como una sombra que no anula sino que se suma. A veces se preguntaba, si fuera parálisis del sueño, ¿por qué vino a decir mi nombre?
La pregunta no buscaba refutar la ciencia, buscaba entender por qué la experiencia era tan humana, tan precisa. La ambigüedad en esas conversaciones se volvió un modo de respeto. Nadie quería anular la profundidad del miedo de otro con una teoría que lo hiciera perder su peso emocional. Un episodio que encendió el debate volvió a concentrarse en la grabación de la vigilia. Un joven técnico de la ciudad, al que le gustaban los experimentos de audio, llevó la grabación a su taller y aplicó filtros, retardos y juegos de reverberación. Lo que él ofreció no fue una verdad, sino un mapa de posibilidades. Sonidos superpuestos que al ralentizarse parecían formar frases humanas, un pequeño chasquido que filtrado asemejaba a un aleteo. Explicó con la calma de quien quiere ser claro que el oído humano rellena lo que falta. Aún así, cuando reprodujo la versión más limpia delante de un grupo en el café del pueblo, no se ganó a todos. Hubo quien dijo que aquello seguía siendo una voz cargada de intencionalidad. El técnico sonrió sin ánimo de disputa. Los equipos no mienten, pero tampoco salvan. Lo que escucha cada uno depende del miedo que trae. Ese mismo temor llevó a un grupo de vecinos a organizar una pequeña expedición nocturna, no para cazar a la criatura del ave, sino para reclamar presencia en el lugar donde don Octavio desapareció. Salieron con faroles, con mantas, con termos calientes, más por la necesidad de ver que por la de confirmar algo imposible. Caminaron en silencio hasta la casa del anciano, y allí, con la luna velando, comenzaron a contar historias del que se fue. Gestos, frases repetidas, la manía de la taza a medio llenar. Contaron también, casi en un susurro, las historias que la bisabuela había relatado. La del ave que pide lo que le pertenece, la del viajero que se desvanece por no respetar los límites. A veces las leyendas son advertencias ancestrales, otras mapas de conversión para el miedo. Aquella noche, junto a la silla vacía en la cocina de Octavio, se escuchó un sonido que nadie supo interpretar del todo, un aleteo muy cercano, y luego una voz que parecía imitar el chirrido de una puerta vieja. No hubo violencia. De algún modo, lo que sucedió fue más íntimo, una sensación de que algo inspeccionaba la casa buscando un nombre. No era un ladrón ni un animal doméstico. Era algo que parecía consultarlo todo. Los que estaban presentes se quedaron con la sensación de que la ausencia tenía un modo propio de reclamar. Abrieron la ventana y dejaron entrar la brisa como si fuera una intercesora. No hicieron ruido. Se marcharon con la certeza de que el lugar había sido tocado por algo que no necesitaba destruir para causar desazón. Las noches, así, se fueron llenando de rituales pequeños y de silencios grandes. Algunos fueron sanadores, otros no. Lo notable fue que la comunidad no dispersó el relato en anécdotas cortas. Lo conservó y lo convirtió en un tejido común. Las historias que antes circulaban como chismes ahora tenían peso, y con ese peso vinieron obligaciones invisibles. No andar solos por cierto camino, acompañar las visitas a la funeraria, encender una vela una noche cada tanto. Lo que al principio fue conmoción llegó a ser costumbre. En medio de esa marea de medidas surgió una figura que nadie esperaba, la nieta de don Octavio. Era joven, vivía fuera y había vuelto luego de la desaparición. No venía a resolver nada, venía a entender. Su presencia puso palabras a la ausencia de su abuelo. No solo se trata de encontrar, se trata de escuchar, dijo. No ofreció teorías, propuso encuentros. Sugirió que en vez de buscar pruebas, se invitara a las voces a que se manifiesten en formas que no dañen. Una vigilia donde cada quien leyera una carta a los que ya no están. La idea gustó porque, al transformarse en acto, desarmó la necesidad de misterio y la convirtió en cuidado. La vigilia que organizó la nieta fue distinta a las demás. No se trató de atrapar a nadie, fue un acto de memoria. Cartas leídas en voz alta, objetos colocados con ternura, el simple acto de nombrar a los muertos en presente. La gente fue dejando notas en una mesa improvisada junto al panteón, palabras de despedida, preguntas sin responder, ruegos. A las 3, justo a esa hora que parecía ser el hilo conductor, algo sucedió sin ser espectacular. Alguien, lejos, creyó escuchar un susurro, que se transformó en varias voces superpuestas, no invasivas, como si la noche finalmente aceptara la compañía. No se oyó un mandato ni una amenaza, se oyó como un tejido de nombres,
un murmullo que parecía componer una frase que nadie logró entender del todo. Los presentes lo tomaron como un regalo ambiguo, una confirmación de que la voz no pedía venganza, sino el reconocimiento. No todos vivieron la experiencia de la misma manera. Hubo quienes salieron de la vigilia con el peso intacto. Hubo quienes sintieron alivio y otros que solo confirmaron la sensación de que algo se resiste a explicarse. Lo interesante es que la ceremonia no pretendió borrar el misterio, lo alojó, y al hacerlo permitió que la comunidad se moviera de la impotencia a la ambición moderada del cuidado. Con el paso de las semanas, las noches volvieron a la rutina, aunque con surcos nuevos. Había menos histeria y más vigilancia atenta. Las historias siguieron llegando al programa, cartas, audios, mensajes. Algunos testimonios hablaban de pequeños gestos, una canción escuchada a través de la ventana, una sombra que se queda en la puerta. Otros relataban instancias donde la voz parecía pedir consuelo más que justicia. En ocasiones, la radio del pueblo transmitía en la madrugada una mezcla de noticias y de radios lejanas. A veces, un locutor hablaba del tiempo y el oyente sentía que algo, en el silencio entre palabras, decía su nombre. Uno de los últimos relatos que llegaron antes del verdadero invierno fue de una mujer que cuidaba de su hijo recién nacido. Había tenido cuidado de no pronunciar su apellido en los audios, quería que la historia flotara sin ataduras. Narró cómo, en una noche de llanto inconsolable, creyó oír detrás de la cuna una voz que decía, con ternura, el mismo sonsonete con el que su propia abuela la llamaba a ella cuando era niña. No pidió ayuda ni reclamó, solo dijo, la voz me arrulló, y algo en mí reconoció ese tono. No explicó si fue deseo de compañía o intrusión, pero su relato se recibió como prueba de que las voces no siempre son acusaciones ni amenazas. A veces son ecos de memoria que vuelven para atar cabos sueltos. Volviendo al pueblo, la historia del ave con pico rojo no quedó sellada en la ignorancia. Con el tiempo, se observó que las desapariciones no aumentaron, lo que habría apuntado a una caza sistemática de la criatura, sino que su presencia actuaba como una especie de signo. La leyenda reciclada en la noche atraía atención y pedía respeto. A la distancia, los jóvenes volvieron a contar versiones audaces en el bar, pero ya sin la compulsión de demostrar valentía. Algunos hicieron trampas, se ponían máscaras o alas de cartón y se fotografiaban para reírse en redes sociales, una forma contemporánea de enfrentar el miedo. Otros, en cambio, dejaron que la criatura siguiera siendo un misterio, algo que les recordaba la fragilidad del territorio humano. No me corresponde dar respuestas concluyentes, no las tengo. Lo que puedo ofrecer son piezas, testimonios que se acumulan, rituales que ayudan, voces que piden ser escuchadas. El patrón que emerge no es único ni homogéneo. A veces parecen llamadas de auxilio, otras ecos de lo que la comunidad dejó sin cerrar. A veces la voz es maternal, otras judicial, otras pura costumbre. La única certeza es que, cada vez que alguien atiende, algo cambia. No es que el misterio se resuelva, se humaniza. Antes de cerrar esta noche de relatos, hay una historia que quiero dejar como un pequeño espejo de todo lo que hablamos. No es la más impresionante ni la más terrible, es una de esas pequeñas articulaciones que revelan cómo la vida y la leyenda se tocan. Me la contó una mujer que trabaja en la funeraria donde comenzó la primera voz, aquella que dijo «no me quiero morir». Ella me dijo que, después de aquel episodio, la gente empezó a quedarse unos minutos más junto a los ataúdes, a decir cosas que no se habían atrevido a decir en vida. Lo incompleto, me dijo, se convierte en un peso que la noche recuerda. Y si la noche recuerda, la gente vuelve para completar aquello que faltó. No hablaba de arrepentimiento moral ni de castigo, hablaba de la necesidad de hablar en tiempo y de no dejar asuntos colgando. Sus palabras resonaron conmigo. La voz de los muertos, más que una amenaza, se muestra a veces como una petición para que los vivos cumplan con lo que les corresponde. Y sin embargo, la muerte nunca deja de ser un territorio inquietante. Los relatos de este episodio forman una constelación imperfecta, lamentos que vuelven, figuras que cuidan, sombras que pronuncian nombres, un ave que cambia el curso de los pasos. No son piezas que encajen en un rompecabezas ordenado, son momentos que piden ser vistos tal como son, sin necesidad de una explicación que los haga menos raros.
En ese espacio reside su fuerza y su peligro. Nos obligan a escuchar sin apresurar conclusiones. Así llegamos al final de esta entrega. Si algo te ha removido mientras escuchabas, si alguna historia te ha atravesado, no lo guardes solo para ti. Comparte tu experiencia en los comentarios y participa en el sorteo. Deja en este vídeo el comentario «Escucho relatos de la noche» y sube una captura a tu story etiquetando a @rdloficial para validar tu participación. Es una manera de hacer comunidad y seguir recogiendo voces. La madrugada sigue siendo un corredor donde las palabras viejas encuentran oídos nuevos. No prometo respuestas, solo voces. Y si alguna vez te despiertan a las 3 o a las 3:15, escucha con cuidado. Puede que no sea solo el viento. La voz de los muertos tiene muchas maneras de volver, y a veces lo único que pide es ser escuchada.